Shadowing Technique o técnica sombra. Esta es una técnica conocida para aprender idiomas y es muy útil para mejorar la fluidez oral, reducir el acento e incrementar la confianza al hablar en un corto periodo de tiempo. Así es como funciona. Escucha una de nuestras lecciones con audio lento y mientras el narrador habla, tú debes repetir en voz alta las palabras exactas que dice en el momento en que las escuchas. En otras palabras, tú tienes que convertirte en la sombra de sus diálogos en tiempo real. No te preocupes por pronunciar bien cada palabra o cada frase. Concéntrate en escuchar con atención, proceder rápidamente y mantenerte al ritmo. Al forzarte a hablar con la velocidad lenta, tu cerebro se vuelve hiperreceptivo a lo que estás escuchando y te encontrarás no solo capturando palabras cada vez más rápido, sino también imitando inconscientemente las inflexiones y los matices vocales que normalmente son difíciles de aprender para un no nativo. También resolverá el tartamudeo que se produce con la incertidumbre o la falta de confianza. De esta manera, el narrador de la historia se convierte en tu interlocutor. Debes practicar el mismo diálogo una y otra vez. Pero cuando hayas dominado la velocidad lenta, debes pasar a la velocidad normal y luego a la velocidad rápida. Te sorprenderás de cómo esto mejorará no solo tu forma de hablar, sino también tu capacidad de escuchar y responder activamente. Lacey te mostrará un ejemplo de cómo utilizar esta técnica. Así que vamos a practicar. Hola, soy Lacey de Speak in Spanish. Hoy te voy a mostrar cómo funciona The Shadowing Technique o la técnica sombra para que practiques en nuestras lecciones. SpeakInSpanish.com. El niño que alimentó a su pueblo con bien. El niño que alimentó a su pueblo con bien. En el sureste de África. Existe un país llamado Malawi. Su economía principalmente está basada en la agricultura de subsistencia, en especial maíz y hortalizas. Durante 2001, Malawi sufrió fuertes inundaciones a lo largo y ancho de todo el país, lo que disminuyó gravemente las cosechas. El siguiente año fue todo lo contrario. Las lluvias no llegaron y el suelo seco no pudo producir nada. Una sequía azotó todo el país y la hambruna terminó diezmando a la población. Esta tragedia hizo que muchas personas emigraran a otros países con la esperanza de encontrar el sustento para sus vidas. Sin embargo, muchos no lo hicieron y con sus escasos recursos enfrentaron su difícil situación o en el peor de los casos fallecieron intentándolo. Esta es la manera correcta de utilizar The Shadowing Technique. Espero la pongas en práctica. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!